Hay historias que no empiezan con ilusión, sino con cansancio, con cuerpos que ya vienen marcados por el miedo, por la violencia cotidiana, por una realidad que no deja espacio para la ingenuidad. Así empieza la historia de Aileen y Vero, no como un romance luminoso, sino como un cruce inevitable entre dos chicas que ya saben demasiado pronto cómo funciona el mundo, y aún así siguen buscando un lugar donde sentirse a salvo, aunque sea por un rato. Aileen es intensidad pura, vive con el cuerpo alerta, como si siempre estuviera preparada para huir o atacar. Su manera de moverse por la vida es frontal, sin demasiados filtros, porque la delicadeza nunca fue una opción real para ella. Vero, en cambio, se mueve desde otro lugar. Es más callada, más observadora, con una dureza que no se exhibe, pero que se siente. No es frágil, aunque a veces lo parezca. Es alguien que aprendió a resistir en silencio. Desde el primer encuentro hay algo que vibra entre ellas. No es ternura inmediata ni confianza automática. Es reconocimiento, como si cada una viera en la otra una versión posible de sí misma en otro contexto. Se hablan con cierta desconfianza al principio, midiendo palabras, probando terreno, pero el vínculo se instala rápido, porque cuando compartís una realidad hostil, la cercanía no necesita demasiadas explicaciones. Lo que las une no es solo la atracción, es la necesidad de compañía, de no estar solas frente a un entorno que constantemente amenaza. Empiezan a pasar tiempo juntas casi sin decidirlo. Caminan, se sientan, comparten silencios largos que no incomodan. Aileen invade el espacio de Vero con naturalidad, con esa forma de acercarse que parece brusca, pero es en el fondo una búsqueda de contacto. Vero no se aparta. A veces se tensa, a veces se queda quieta, pero no se va. El deseo aparece de manera confusa, mezclado con rabia, con ternura mal aprendida, con una urgencia que no siempre sabe expresarse bien. No hay romanticismo clásico ni promesas. Hay miradas largas, cuerpos cerca, una electricidad constante que no se nombra, porque nombrarla sería exponerse demasiado. En un mundo donde mostrarse vulnerable es peligroso, sentir se vuelve un acto de riesgo. Aileen es la que avanza primero, no porque tenga más claro lo que quiere, sino porque no sabe hacerlo de otra forma. Se acerca, provoca, tantea los límites. Vero responde con ambigüedad. No rechaza, pero tampoco se entrega del todo. Hay algo en ella que se protege, que observa desde atrás, como si supiera que cruzar ciertas líneas puede tener consecuencias que ninguna de las dos está preparada para asumir. La relación empieza a construirse en esa tensión, entre la necesidad de afecto y el miedo a depender, entre el impulso de acercarse y el instinto de resguardarse. Aileen empieza a apoyarse cada vez más en Vero, buscándola cuando todo se vuelve demasiado. Vero se convierte, casi sin darse cuenta, en un punto de estabilidad en medio del caos. Y ahí aparece el primer desequilibrio, sutil pero peligroso, cuando una empieza a necesitar más de lo que la otra sabe dar. El contexto no perdona. La violencia está siempre cerca, recordándoles que no hay demasiado margen para el error. Eso hace que lo que sienten se viva con intensidad, pero también con miedo. Cada gesto tiene peso, cada acercamiento parece definitivo, aunque ninguna se atreva a pensarlo así. Lo que empieza como compañía empieza a transformarse en algo más complejo, más exigente, más frágil. Sin darse cuenta, Aileen y Vero empiezan a ocupar un lugar central en la vida de la otra. No lo hablan, no lo acuerdan, simplemente ocurre. Y cuando los vínculos se construyen sin palabras claras, suelen crecer sobre una base inestable. Todavía no hay conflicto abierto, pero ya se intuye que algo va a romperse, porque cuando el deseo nace en un lugar que ya duele, amar nunca es un acto limpio, es una apuesta arriesgada desde el primer momento. Con el tiempo, lo que une a Aileen y Vero deja de ser solo compañía y se convierte en una presencia constante que lo ocupa todo. Ya no es casualidad que estén juntas, es necesidad. Aileen empieza a buscar a Vero como quien busca aire cuando el entorno aprieta demasiado. La llama, la espera, la reclama incluso, sin darse cuenta. Para ella,
Vero se vuelve refugio, sostén, calma momentánea en medio de una vida que nunca baja la guardia. Y cuando algo se convierte en refugio absoluto, también empieza a pesar. Vero siente ese peso antes de poder nombrarlo. Al principio lo confunde con responsabilidad, con cuidado mutuo, con lealtad, pero poco a poco nota que ya no puede desaparecer sin dar explicaciones, que su tiempo deja de ser solo suyo, que cada distancia genera una reacción en Aileen. No es control explícito, es algo más difuso y por eso más difícil de enfrentar. Una expectativa permanente de presencia. Vero no quiere fallar, no quiere abandonar, pero empieza a sentir que su espacio se achica. La intimidad entre ellas se intensifica. Hay noches compartidas, cuerpos cerca, gestos que ya no se esconden tanto. El deseo aparece con fuerza, pero no trae alivio, trae más tensión. Para Aileen, esa cercanía confirma que no está sola, que alguien la elige en un mundo que suele descartarla. Para Vero, en cambio, el deseo viene acompañado de una alarma interna. Sabe que cuanto más se involucre, más difícil será salir si algo se rompe. Y aún así, no se aleja, porque alejarse también duele. Empiezan las primeras discusiones, pequeñas, casi insignificantes en apariencia. Aileen se muestra irritable, sensible a cualquier gesto que interprete como desinterés. Vero responde con silencios, con intentos de bajar la intensidad, con una calma que a veces se siente como frialdad. Ninguna está equivocada del todo, pero tampoco están en el mismo lugar emocional. Aileen necesita certezas inmediatas. Vero necesita tiempo y espacio para pensar, y esa diferencia empieza a tensar el vínculo desde dentro. El entorno vuelve todo más áspero. La violencia cotidiana, la sensación constante de amenaza, la falta de horizontes claros hacen que cada emoción se viva amplificada. Aileen reacciona desde el impulso, desde la rabia y el miedo acumulados. Vero intenta sostener, pero también protegerse. Empieza a marcar límites, primero de manera sutil, luego un poco más clara. Llega más tarde, contesta menos, se guarda cosas, no porque deje de sentir, sino porque empieza a sentirse atrapada. Para Aileen, esos límites son leídos como rechazo. No los entiende como autocuidado, sino como distancia afectiva. Y esa lectura la desestabiliza. Se vuelve más demandante, más intensa, como si acercarse más pudiera evitar la pérdida que intuye. Vero siente que el refugio que construyeron juntas empieza a cerrarse sobre ella. Ya no es un lugar donde descansar, sino un espacio donde siempre debe estar disponible, siempre atenta, siempre presente. Hay un momento clave en el que ambas se dan cuenta de que algo se ha torcido. No ocurre con una pelea grande, sino con una escena cotidiana que se vuelve incómoda. Un silencio largo, una mirada que no encuentra respuesta, una sensación compartida de que ya no están sincronizadas. Aileen quiere retener, Vero quiere respirar, y esa diferencia que antes parecía manejable, ahora se vuelve imposible de ignorar. El vínculo entra en una fase peligrosa. Ninguna quiere soltar, pero ninguna puede seguir igual. Aileen siente que si pierde a Vero, pierde el único lugar donde se sentía a salvo. Vero siente que si no pone un freno, va a desaparecer dentro de una relación que empezó como refugio y ahora se parece demasiado a una carga. Y en ese punto, queda claro que el quiebre ya no es una posibilidad lejana, sino algo que se está gestando, lento pero inevitable, bajo la superficie de todo lo que no se dicen. El quiebre entre Aileen y Vero no llega con un estallido inmediato. Llega como llegan las cosas que ya estaban rotas por dentro, con un cansancio que se vuelve imposible de ignorar. Ya no hacen falta discusiones para sentirlo. Basta con estar juntas y notar que la cercanía pesa más que antes, que lo que las unía empieza a exigir un precio que ninguna puede seguir pagando. Aileen es la primera en sentir el pánico de la pérdida. Percibe el cambio de Vero en los gestos mínimos, en la demora al responder, en la forma de esquivar una mirada, en la distancia que se instala incluso cuando están a pocos centímetros. Intenta compensarlo acercándose más, reclamando presencia, buscando confirmaciones constantes de que todavía importa. No lo hace desde la manipulación consciente, sino desde un miedo aprendido, el miedo a que, si afloja, todo se desmorone. Pero ese esfuerzo, lejos de sostener el vínculo, termina asfixiándolo. Vero, mientras tanto, llega a un límite silencioso. Entiende que cuidar no puede significar desaparecer, que sostener a Aileen no debería implicar anularse a sí misma. Empieza a darse cuenta de que el refugio que construyeron juntas ya no la protege, sino que la encierra. Y esa toma de conciencia duele,
porque no viene acompañada de falta de afecto, sino todo lo contrario. Vero sigue sintiendo, pero ya no puede quedarse sin romperse. La conversación que lo cambia todo no es larga ni heroica. No hay grandes acusaciones ni escenas dramáticas. Hay palabras dichas con dificultad, frases incompletas, silencios que pesan. Vero intenta explicar que necesita distancia, que no puede ser el único sostén emocional de Aileen, que así no pueden seguir. Aileen escucha, pero cada frase confirma lo que más temía, que el lugar donde se sentía a salvo ya no existe. No responde con violencia ni reproches desmedidos. Responde con una tristeza cruda, con la sensación de haber apostado todo a algo que no podía sostenerse. Después de esa charla nada vuelve a ser igual. Siguen cruzándose, compartiendo espacios, pero el vínculo ya no tiene la misma forma. Aileen queda desorientada, obligada a enfrentar un vacío que había estado postergando. Empieza a trompicones a entender que había puesto toda su supervivencia emocional en una sola persona, y ese descubrimiento duele, casi tanto como la separación misma. Vero carga con la culpa de haber sido refugio y frontera al mismo tiempo, pero también con la certeza de haber hecho lo único posible para no desaparecer. El cierre no trae alivio inmediato, no hay reconciliación ni promesas futuras. Hay distancia, hay duelo, hay consecuencias. Pero también hay algo que empieza a asomar, lento y frágil. La posibilidad de reconstruirse sin depender por completo de alguien más. Aileen empieza a intuir que sobrevivir no puede depender de una sola persona. Vero aprende que cuidar también implica saber irse a tiempo. La historia de Aileen y Vero no termina con respuestas claras, ni con un aprendizaje limpio. Termina como terminan muchas historias reales, con heridas abiertas y con una verdad incómoda, que incluso en contextos hostiles, incluso cuando el amor aparece como salvación, ningún vínculo puede sostenerse si se convierte en la única tabla de flotación, porque amar no debería doler como una amenaza constante. Y así, querida alma chismosa de Cine con Contacto, cerramos esta historia áspera, intensa y profundamente humana. Una historia donde el deseo y la necesidad se mezclan en un terreno que ya estaba marcado por la violencia y el miedo. Aquí no romantizamos el daño, pero sí miramos de frente los vínculos que nacen en el dolor, porque entenderlos también es una forma de resistencia.